La Edad Media es el periodo comprendido entre el final de la Antigüedad y la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo, y alcanza hasta el comienzo de la Edad Moderna con la caída de Constantinopla en el año 1453. Por lo tanto, se ubica entre el siglo V al XV. La sociedad de la Edad Media estaba formada por tres grupos sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. La nobleza estaba constituida mayoritariamente por los dueños de las tierras. Dentro de la nobleza había diferentes rangos. Los más importantes eran los magnates, los nobles y los caballeros. Dentro del clero estaba el alto clero, conformados por cardenales y obispos. El clero medio, conformado por abades y abadesas, y el clero bajo, conformado por curas, frailes y monjes. El campesinado eran los menos privilegiados y constituían la mayor parte de la población. El pensamiento medieval. El teocentrismo es una corriente de pensamiento que supone que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Fue la corriente de pensamiento operante en la Edad Media. En el teocentrismo se involucran dos etapas: la de los siglos V hasta el VIII, etapa incluida por la patrística cristiana y la herencia clásica, donde se transmite el cristianismo de los padres de la Iglesia. Se dan los dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones y a la iniciación a la humanidad en la verdad de Cristo como la única posible. En este periodo se destaca a San Agustín. Y la que transcurre desde el siglo VIII al XV, que con ese pensamiento cristiano termina la escolástica, corriente teológica, filosófica, dominante del pensamiento medieval. Se basó en la coordinación entre la fe y la razón. En cualquier caso, siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe, que el hombre medieval alcanza a entender que la razón ayuda a la fe para creer que la fe expande los límites de la razón humana, que existe una sola verdad revelada por Dios y puede ser alcanzada por la razón humana. San Agustín. San Agustín es un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. La filosofía entera de San Agustín es una filosofía educativa: dudar y resolver las dudas, iluminar la fe con la razón y la razón con la fe, haciendo hablar al que San Agustín llama el maestro interior, es decir, la verdad misma que es Dios. Él lleva un proceso de formación humana y por lo tanto de educación en el significado más amplio y profundo del término. En la educación en este sentido, el verdadero y único maestro es la verdad. Santo Tomás. Santo Tomás es considerado el patrón de las escuelas católicas y de la educación. Señaló las cualidades del maestro cristiano y la prioridad de la dimensión psicológica de la enseñanza y la participación del educando en su formación. Santo Tomás concibe la educación moral como obra esencialmente disciplinadora de las disposiciones prácticas. La educación de la Edad Media se puede clasificar en dos periodos. El primero, que se ubica entre el siglo V y el siglo XI, conocido como educación de la formación feudal. El segundo periodo se desarrolló entre el siglo XI y el siglo XIV y se le conoce como educación en el apogeo del feudalismo. La educación de la formación feudal comienza con las invasiones bárbaras y por consiguiente la concentración de la propiedad en manos de los señores feudales, cuando la iglesia modesta y pobre se convierte en una iglesia poderosa de manera económica y socialmente, administrando con poder y mantuvo una hegemonía política, ideológica y cultural. Con la destrucción del Imperio Romano por los bárbaros comenzó la destrucción de la cultura grecorromana. Los bárbaros sustituyen la educación clásica por educación guerrera.
Carlomagno fue el primero en que combinó lo clásico, volvió a la educación grecorromana, entonces abandonada. Quiso reorganizar el sistema educativo y su legislación, asumiendo la formación profesional del sacerdocio de los monjes y del pueblo, haciendo obligatorio el envío de los hijos a la escuela. La educación clásica a la educación cristiana. La educación cristiana traía consigo nuevos valores, hasta entonces poco conocidos. El uso del método catequesis daba la igualdad de oportunidad educativa para cualquier clase social, género o edad. Se centraba en la preocupación de hacer teoría, la educación cristiana. Las escuelas que fundó la Iglesia. Surgieron las escuelas religiosas, como el principal fue las episcopales en las ciudades y las monásticas en el campo. Las episcopales era dirigida por el clero y se impartía a los miembros de la iglesia que decidían ingresar al sacerdocio. En las escuelas monásticas rechazaron por lo general la cultura clásica y la educación era para todas las personas y fue atendida por el clero regular. Pedían orden, comunidad, liturgia y penitencia. Una de las contribuciones más significativas de estas escuelas fue el aparecimiento del quadrivium y trivium. El quadrivium se debe enseñar aritmética, música, geometría y astronomía, mientras que en el trivium debía ser enseñado en el siguiente orden. Como número 1 tenemos la gramática, después la dialéctica y como último la retórica. La educación gremial. La educación gremial se constituye a finales de la Edad Media. Era una educación dirigida a los hijos de agremiados, como orientación industrial y comercial. Aquí se educaba para el oficio a través de la práctica. La educación caballeresca. Esta educación tenía como objetivo criar caballeros expertos en las armas que protegieran a los débiles fieles a Dios y a la Iglesia, a su señor y a su dama, virtuosos y sin miedos. El caballero debería tener 7 perfecciones. Como número 1 era cabalgar, número 2 versificar, número 3 jugar ajedrez, número 4 luchar, número 5 tirar al arco, número 6 cazar y 7 y último tenía que nadar. El periodo de la educación caballeresca se definía de la siguiente manera. De los 7 años a los 13 años pasaba de niño a la tutela de un caballero. De los 14 a los 20 años se hace escudero y de los 21 se ordenaba caballero.